¿Qué tal, amigos? Bienvenidos entonces al primer tema de El Rincón de la Biblia, Dios que nos habla en la vida. Bien, vamos a sacar la diapositiva que hemos preparado con mucho cariño. Ok, ya tenemos aquí la diapositiva, Taller Bíblico de Iniciación Cristiana, Dios que nos habla en la vida. Vamos a aprendernos un término para este primer tema, que es el libro de la vida. Esa es la palabra clave, el libro de la vida. Entonces, primer tema, primera parte. ¿Por qué primera parte? Porque es el primer módulo, tema 1. Dios que nos habla entonces en la vida. ¿De qué manera nos habla Dios en la vida? Lo primero es a través de la creación. Dios nos habla y se manifiesta a través de la creación. En esta imagen que puedes ver aquí, tienes los 7 días de la creación. Dios se nos reveló, se nos dio a conocer a través de la creación. La creación misma nos habla de Dios. De hecho, así lo ha descubierto muchas culturas, lo han descubierto así. Por ejemplo, cuando descubrieron América Latina, ¿qué fue lo primero que encontraron? Se dieron cuenta de que los mismos indígenas tenían, por ejemplo, adoraban divinidades. Y una gran pregunta, ¿por qué el hombre busca y quiere adorar una divinidad sin saber de nada? ¿Quién les había dicho a ellos que existía una divinidad o qué sé yo? Y ellos tenían esa tendencia. Entonces, ese deseo del hombre de conectarse con lo divino, con la divinidad, bueno, le ponían el nombre de sol o otros nombres, pero lo que yo quiero que quede claro es eso, ese deseo del hombre de quererse conectar con una divinidad. ¿Por qué? Entonces, Dios que se manifiesta a través de la creación, que ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, este primer libro de la vida es la creación. Bien, así lo descubren los pueblos y las culturas. Entonces, podemos ver a Dios allí en el libro de la vida. Aquí tenemos a San Agustín que nos va a decir algo muy interesante y esto es importante. Fíjate, dice San Agustín así: el primer libro que Dios escribió fue el de la creación. Primer libro. Esto es el libro de la vida. Solo que después, cuando le resultó difícil al hombre y a la mujer escuchar la voz de Dios en la creación, entonces Dios escribió la Biblia. Interesantísimo. El primer libro que Dios escribió fue el libro de la vida. Pero el hombre y la mujer, por su soberbia, por su orgullo, por su pecado, les costó y comenzaron a perder. Y entonces fue cuando Dios comenzó a inspirar hombres, a inspirar personas, y comenzó a llamar, como a Abraham, a Moisés, y luego se escribió la Biblia, el segundo libro. Primer libro, el libro de la vida. Segundo libro, por decimos hablar, la Biblia. Entonces Dios inspira personas. Primer libro que se escribe, el libro de la vida. ¿Cuándo se escribe? ¿Cuándo se escribe la Biblia? Entonces, cuando los hombres comienzan a tener dificultades para escuchar a Dios. Y entonces ya tenemos el método que Dios nos ha dado. Bueno, ya que no me quieren escuchar a través de la creación, pues vamos a dejarle el manual. Aquí está. ¿Ve? No quiere decir que el primer libro está obsoleto. San Francisco de Asís aprendió a leer en ese libro. Qué interesante. Y aquí tenemos la codicia y el egoísmo rompen la armonía. ¿Con quién? Con lo creado. Esa codicia, ese egoísmo del hombre. Y al hombre pues le cuesta mucho. Por ejemplo, hay gente que lo que le gusta es explotar el medio ambiente, dañar, destruir. La codicia, el hambre de poder, el hambre de dinero. Lo ciega, lo vuelve sordo y le cuesta. Mientras que hay otros movimientos, otras personas que defienden aquello, defienden la naturaleza, defienden lo creado porque saben escuchar la voz de Dios en ese libro. Es un bonito ejemplo. Bien, aprende entonces a leer en el primer libro, en ese gran libro de la vida. San Francisco de Asís, como ya les decía, supo leer en ese libro. El Cántico de las Criaturas es San Francisco de Asís leyendo en el libro de la vida. Loado seas mi Señor por el hermano sol, que es día que nos alumbra. Loado seas mi Señor por la hermana noche. Loado seas mi Señor por el hermano fuego, por la hermana agua, y cada una tiene sus atributos. Dios nos habla por medio de la creación, de la naturaleza. Nos alimenta, nos sustenta, como la hermana tierra, pero es Dios que está de fondo y que se refleja en medio de aquello. Bien, entonces San Francisco de Asís yo creo que es un ejemplo claro de quien aprendió a leer en ese gran libro de la vida,
el libro de la creación. Aprende a leer entonces en este primer libro. Aprendamos a leerlo. Ya San Agustín nos lo dice, San Francisco de Asís hace el ejemplo clarísimo, Cántico de las Criaturas. Aquí tenemos un ejemplo de estos jóvenes de Jofra en Pueblo Llano, que ellos estuvieron sembrando matas allá en Pueblo Llano. Pero que no se quede solamente en sembrar un arbolito, sino que esto tenga un sentido más profundo. Ustedes están colaborando con el libro de la vida. Aprenden a leer la presencia de Dios en eso que están haciendo, en esos árboles que están sembrando. Entonces, cobra más sentido esto, porque si no se queda solamente en cuidar el medio ambiente, y no se trata solo de cuidar el medio ambiente, se trata de que Dios me habla a través del medio ambiente, de que ese es un libro hermoso en el que yo puedo leer la presencia de Dios. El árbol que me da sombra es ejemplo de Dios. El árbol que purifica el aire es ejemplo de Dios que es puro. El agua que nace de allí, que es pura, es ejemplo de la pureza de Dios. Entonces, hagan una lectura más profunda y los felicito por esa iniciativa excelente y a los frailes que están acompañando allí también. Entonces, Dios nos habla en la vida, eso no hay duda. Hombres y mujeres que supieron reconocer la voz de Dios en la historia. ¿Quiénes? Como Abraham, como Sara, los patriarcas y las matriarcas de Israel. ¿Cómo nace entonces la Biblia? Así, nace de estos hombres y estas mujeres que supieron escuchar la voz de Dios y luego pues obedecieron a la voz de Dios. ¿Pero en dónde escucharon la voz de Dios? En la vida, en la creación. Allá la escucharon. Bien, entonces es importante, es tiempo de escuchar la voz de Dios. El libro de la Biblia y el libro de la vida están estrechamente unidos. La Biblia ilumina la vida. Entonces no puedes separar. No es que solamente Dios se me revela a través de la Biblia y lo único que está en la Biblia es lo que es verdad. Ojo con eso. La Biblia es un libro y la creación es otro libro. Dios nos sigue hablando a través de la creación. Dios nos sigue hablando a través de la naturaleza. Dios nos sigue hablando a través de lo creado. Pero Dios nos dejó también aquí para que nos alimentemos y nos nutramos. Entonces esto es importantísimo, tenerlo presente. Estos dos libros con los que nos podemos ayudar y guiar e iluminar. La Biblia entonces me ayuda a iluminar la vida y me ayuda a que yo aprenda también a leer en ese primer libro, que es el libro de la vida. Esto es un taller bíblico de iniciación cristiana. Yo espero que les haya gustado este primer tema, que es Dios nos habla en la vida. Este primer tema pertenece a la primera parte del primer módulo y yo espero pues bueno que les esté gustando estos módulos, que hayas visto la introducción. Si no la has visto, lo invito a que lo vea. Bueno, que Dios me le bendiga y que puedas pues compartir este curso con otras personas, ¿ok? Para que Dios pues se siga manifestando su misericordia y su amor en nosotros. Que Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo video. Así es.